Welcome everyone. Welcome back to the program. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña Alexander Mercouris, de The Duran, además de su propio canal, analista y comentarista geopolítico, y amigo del programa. Alexander, me alegra mucho verte otra vez. Encantado de estar aquí de nuevo, Danny. Sí, muy contento de tenerte. Bueno, todos, dadle al botón de me gusta al entrar, así ayudáis a impulsar el programa. Y vamos a empezar. ¿Qué te parece si hablamos un poco de las noticias sobre el estrecho de Hormuz? Creo que esto ha pillado un poco por sorpresa a Trump, porque hay todo tipo de conversaciones al respecto. Y más adelante te preguntaré si estamos viendo otro tipo de negociaciones que podrían llevar a una situación de guerra, porque ahora mismo hay todo tipo de discursos optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo. Pero también tenemos a Irán al mismo tiempo. La autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, su mecanismo, ha anunciado básicamente un control ampliado del Estrecho de Hormuz, que llega hasta los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo el puerto de Fujairah. Estamos hablando de una extensión enorme, de miles de kilómetros de territorio, que ahora dicen que quedará bajo su autoridad, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la guerra. Y también se está hablando de eso. Marco Rubio, Trump, dicen que nada de peajes, nada de nada en el Estrecho de Hormuz. Pero Irán y Omán están negociando un sistema de tarifas. No lo llaman peaje, pero Irán lo presenta como un sistema de tarifas para garantizar una remuneración continua mientras mantenga su autoridad sobre el Estrecho de Hormuz. Así que, Alexander, sí, hay todo tipo de conversaciones sobre nuevas conversaciones otra vez. Pero las últimas veces que ha pasado algo así, hemos visto una escalada. Y me pregunto qué opinas de estos movimientos en torno al Estrecho de Hormuz y del panorama geopolítico más amplio, que creo que Trump no ha sabido prever, pero que sigue ocurriendo de todos modos. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, creo que tu último punto es, sin duda, el correcto. Ahora bien, toda la lógica, si aplicamos la lógica, que por supuesto escasea, toda la lógica apunta a la necesidad de negociaciones. Estados Unidos empezó esta guerra contra Irán el 28 de febrero. Estaban convencidos de que Irán se derrumbaría muy rápido. No tuvieron en cuenta la amenaza de un cierre del Estrecho de Hormuz ni la posibilidad de que Irán tomara el control del estrecho. Pero resultó que Irán no se vino abajo tan deprisa. Al contrario, Irán contraatacó. Estados Unidos sufrió daños serios. Y seguimos descubriendo hasta qué punto fueron graves esos daños. Los aliados de Estados Unidos en la región, los saudíes, los cataríes, los emiratíes, todos ellos también sufrieron daños. Los iraníes impusieron su control sobre el Estrecho de Hormuz. Todos aquellos que subestimaron su capacidad para hacerlo se equivocaron por completo. Y ahora, Donald Trump se encuentra en una situación en la que las cosas no solo no han salido como esperaba, sino mucho peor de lo que jamás habría podido imaginar. Irán ha salido fortalecido. Sus fuerzas armadas siguen intactas. Controla el Estrecho de Hormuz y tiene un control férreo sobre los flujos de energía de los que depende toda la economía mundial y, en última instancia, también Estados Unidos. En este contexto, la lógica apunta a que Donald Trump debería iniciar negociaciones y hacerlo de verdad. Pero su vanidad personal y las necesidades políticas del momento pesan mucho. No quiere ser el presidente que negocie y acepte las condiciones de Irán, que ahora van a ser mucho más duras que las que podría haber conseguido en febrero. En fin, las necesidades políticas de Donald Trump y también la sensación en Washington, en Tel Aviv y en otros lugares de que Estados Unidos no puede iniciar una guerra contra un país como Irán, perderla y luego hacer concesiones. Todo eso hace que las negociaciones sean prácticamente imposibles. Así que tenemos esta situación extraordinariamente extraña, en la que todo tipo de gente aparece con propuestas,
Se intercambian documentos de un lado a otro a través de Pakistán, entre Irán y Estados Unidos. Pero nadie se sienta realmente a hablar. Y el resultado es que obtenemos documentos que no nos llevan a ninguna parte. Luego, uno de esos documentos acaba en el escritorio de Donald Trump. Él ve lo que los iraníes están pidiendo y pierde los nervios. Y volvemos a otro ciclo de escaladas, advertencias y amenazas que después tiene que deshacer. Ese es, en resumen, el panorama tal y como yo lo veo. Sí, bueno, estamos escuchando. Quiero decir, he estado viendo en X y en varios medios de comunicación, ya sabes, los grandes medios, que en las próximas horas va a haber un acuerdo final que pondrá en marcha las negociaciones. Pero llevo oyendo eso de en las próximas horas desde hace ya unas 12 o 16, casi un día entero, escuchando que va a haber ese acuerdo final. Y ahora parece que ambas partes están echando un poco de agua fría sobre el asunto. También tenemos informes de que los Emiratos Árabes Unidos e incluso Qatar podría estar participando en este proceso en cierta medida. Pero tenemos informes de que los Emiratos, Qatar y otros estados del Golfo están presionando también a los saudíes y a Donald Trump para que no reanude la escalada en este momento. ¿Cree usted algo de esto? Porque al mismo tiempo, también tenemos a Israel diciendo que un ataque sorpresa de Irán es inminente. Esto proviene de la inteligencia israelí y que, si no atacamos, eso es lo que va a ocurrir. ¿Cree usted algo de esto? ¿O le parece más bien otra de esas situaciones de negación plausible en las que parece que la guerra puede estallar en cualquier momento? Bueno, ya sabes, tienes toda la razón al decir eso. Y la experiencia demuestra que tenemos que tenerlo en cuenta. Y no es imposible. Quiero decir, todos esos estados del Golfo Pérsico, que se supone que estaban pidiendo a Donald Trump que no lanzara una guerra ni otro ataque contra Irán, son los mismos estados del Golfo Pérsico que el año pasado fingían no estar a favor de una guerra contra Irán, pero que ahora tenemos motivos más que suficientes para creer que, casi con toda seguridad, la estaban promoviendo en secreto. Así que tienen un historial de duplicidad en este asunto, y no podemos tomarnos en serio sus declaraciones públicas. Dicho esto, la guerra se lanzó el 28 de febrero y les ha salido terriblemente mal, de forma desastrosa. Estados Unidos no logró imponerse rápidamente. El estrecho de Hormuz se ha cerrado al tráfico comercial. Ahora los iraníes están cobrando tasas a los barcos a los que permiten pasar. Su infraestructura y la de los estados del Golfo Pérsico ha quedado muy dañada. Ven que las defensas aéreas estadounidenses no funcionan como se suponía que debían funcionar. Leen todos los informes que dicen que Estados Unidos ha agotado en gran medida sus arsenales, y también están leyendo historias extrañas que circulan por ahí, según las cuales la persona que los estadounidenses querían poner al mando en Irán no era otra que Ahmadinejad. Y los saudíes, si leen esos artículos, pensarán, esta gente ha perdido el juicio, no saben lo que hacen. Todo eso, sin duda, está minando la confianza en toda la región del Golfo Pérsico. Y puede que la gente se esté diciendo a sí misma, bueno, si los estadounidenses fracasaron después de 40 días, ¿por qué esperar que ellos vayan a tener éxito? Si nos vemos arrastrados de nuevo a otra guerra, lo único que eso va a provocar es más daños enormes para nosotros mismos. Y siempre, en el trasfondo, está el miedo de que los iraníes puedan atacar las plantas desalinizadoras. Al mismo tiempo, mientras el estrecho de Hormuz siga bajo control iraní, tal y como está ahora, y sigamos en esta situación de ni guerra ni paz, hay también otro problema. Todos esos países están perdiendo dinero. Y lo están perdiendo no solo porque no pueden vender su petróleo, su gas, su nafta, su helio y todos esos productos, sino también porque, al parecer, está saliendo muchísimo capital del Golfo Pérsico.
está entrando mucho dinero en Hong Kong y en Singapur porque la gente está perdiendo confianza en la estabilidad y la seguridad de la región. Así que me imagino que le están diciendo a los estadounidenses, por favor, no hagáis esto otra vez. Esta vez solo va a empeorar la situación. Intentad ver si podéis llegar a un acuerdo con los iraníes. Tiene sentido que lo hagan, y puedo imaginar que esa dinámica por parte de los estados árabes ha cambiado. En cuanto a los israelíes, ellos tienen una agenda completamente distinta. Quieren un cambio de régimen en Irán. Para ellos, el asunto sigue sin resolverse. Quieren amplificar la amenaza que representa Irán y quieren que la guerra empiece de nuevo. Así que se puede ver que existe esa posible divergencia. Bueno, voy a abrir el informe que estaba citando, porque creo que aquí es muy ilustrativo. Es del Jerusalem Post. Irán podría lanzar un ataque sorpresa contra los estados del Golfo, dice Israel. Funcionarios e inteligencia israelíes advierten de un posible ataque sorpresa de Irán en los estados del Golfo y en Israel. Esto ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Netanyahu, discrepan sobre cómo proceder con los ataques a Teherán. Así que, esta información proviene de los principales mandos militares y del ministro de Defensa de Israel. Los responsables de seguridad saben que Teherán podría intentar actuar antes de que Estados Unidos e Israel decidan que la vía diplomática ya no es viable y lancen un ataque sorpresa similar al del inicio de la operación Furia Épica y León Rugiente. Lo cual, la verdad, Alexander, tiene su gracia, porque aquello no fue un ataque sorpresa en absoluto. Fue una respuesta completa. Muy rápida, eso sí, y creo que pilló a Israel y a Estados Unidos totalmente desprevenidos por la rapidez con la que Irán consiguió movilizar sus capacidades militares. Pero desde luego, no fue una sorpresa. Irán lo estaba diciendo desde el principio, durante, varias semanas antes de esa escalada, que habría una respuesta, pasara lo que pasara. Pero, ¿qué opinas tú de esto? Da la impresión de que se está preparando el terreno para algún tipo de provocación. Pues sí, exactamente eso es. Hay una enorme campaña israelí para reanudar la guerra. No quieren un acuerdo negociado, ni poner fin a esta crisis. Quieren un cambio de régimen en Irán. Desde el punto de vista israelí, todo este ejercicio va de eso. Sin duda, no quieren una resolución de la crisis que pueda acabar con Irán pareciendo el vencedor, que es justo la imagen que empieza a proyectar. Así que hacen lo mismo que llevan haciendo más de 20 años. Exagerar la amenaza de Irán. Llevan años hablando de la posibilidad de que Irán adquiera armas nucleares, algo que nunca ha ocurrido. Y ahora hablan de que Irán podría lanzar un ataque preventivo. Irán nunca ha lanzado ningún tipo de ataque preventivo. Quiero decir, el ataque que llevaron a cabo al comienzo de la Guerra de los 40 días ocurrió después de que Estados Unidos e Israel los atacaran. Fue una respuesta, no un ataque preventivo por parte de los iraníes. Así que hasta ahora, los iraníes nunca han mostrado ese patrón. Siempre han respondido, y lo han hecho con firmeza, pero han respondido. Las únicas personas que están amenazando con iniciar la guerra en este momento, que quieren empezarla ahora, son los israelíes y los estadounidenses. Esa es la simple realidad. Irán no tiene nada que ganar lanzando un ataque de ese tipo. ¿Qué opinas de...? What have you made of Robert Kagan and your work? Sabes, Robert Kagan y tu trabajo, Alexander, analizando no solo la mentalidad, sino también las acciones de los neoconservadores, son fruto de muchos años de estudio. Por eso me interesa saber qué opinas ahora de las valoraciones, aparentemente bastante duras, que está haciendo Robert Kagan sobre la situación con Irán. El último artículo que escribió, otra vez en The Atlantic, tiene que ver con Trump. Básicamente, dice que su objetivo final va a ser la rendición. Eso es lo que él sostiene. Y este texto es una continuación del artículo que publicó a principios de este mes, también en The Atlantic, donde afirmaba que Estados Unidos había sido derrotado y que ya no le quedaban opciones sobre la mesa.
Según él, Trump está intentando salir de todo esto sin que los estadounidenses se den cuenta de la magnitud de la derrota. Y en este artículo repasa todas las maniobras en torno a Trump. Ya sabes, las amenazas que supuestamente llevaron a esas llamadas conversaciones de paz. Pero luego, Irán ha dicho que en realidad no están participando en conversaciones de paz, que lo único que están haciendo es exigir sus derechos. Ni siquiera están hablando de concesiones, ni de nada parecido. ¿Qué opinas de eso? Quiero decir, es algo bastante inédito, teniendo en cuenta que los neoconservadores, en muchos aspectos, son los artífices de la agresión de Estados Unidos contra Irán. Y parece que toda su política hacia Oriente Medio estaba orientada precisamente a eso. Y ahora, parece un giro bastante grande. Me interesa saber qué piensas que puede estar detrás de este cambio. Bueno, para empezar, tienes toda la razón. Quiero decir, Robert Kagan y los otros neoconservadores que le rodean llevan defendiendo una guerra contra Irán desde hace 25 años. Y ahora que esa guerra se ha lanzado, que han tenido su guerra y que no ha salido como esperaban, están haciendo dos cosas. Primero, están preparando el terreno de forma discreta para decir que la razón por la que no tuvo éxito es porque Donald Trump la gestionó mal. Es decir, hablan de que Trump fracasó, de que Irán logró esta victoria. Pero por supuesto, lo que todos dirán es que todo esto ocurrió bajo el mandato de Trump, que es culpa suya que haya terminado de una forma tan desastrosa. Esa es una parte de su agenda. Pero la otra parte consiste en provocar a Trump, en presionarle y en conseguir que sus amigos en el Congreso también le presionen. Y lo que están diciendo es, mira, si haces un acuerdo con los iraníes, el tipo de acuerdo que, como dijimos al principio de este programa, sería lógico que Trump hiciera en este momento, teniendo en cuenta que la opción militar no ha funcionado, lo que ellos dirán es que eso es una rendición. Dirán que has rendido la posición estratégica de Estados Unidos, que has humillado a Estados Unidos, que no puedes permitir que eso ocurra. Así que, en lugar de eso, lo que debes hacer es mantener la guerra, escalarla, como exigen nuestros amigos en Israel. Y al final, si vuelves al primer artículo de The Atlantic, ves hacia dónde apunta realmente Kagan, una operación terrestre, una invasión terrestre de Irán. Es lo único que les queda. Y no sé si lo viste, pero después de ese primer artículo, John Bolton escribió en el Washington Post una llamada mucho más directa a eso mismo. Una escalada, ataques más intensos, junto con una operación terrestre. Kagan, en su texto, fue mucho más prudente, intentando rodear la idea. No quería decirlo de forma explícita, pero dejaba caer que o vas hasta el final o te retiras. Ya sabes, eso de o a por todas o nada. Ve con todo. Vete a casa. Vete a casa. Pero luego te culpan de la rendición y de la derrota, algo que por supuesto saben perfectamente que Trump no quiere que ocurra. Así que le están presionando para que escale la guerra y para que la lleve a un nivel que hasta ahora hemos conseguido evitar y que sería una auténtica catástrofe. ¿Qué pasa, Alexander? Porque ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Mira, por un lado está lo que dijo Donald Trump sobre la boda de su hijo. Dijo que no podía ir porque tenía, según sus palabras, esto llamado Irán de lo que ocuparse. Y claro, eso preocupó a algunos medios occidentales, que se preguntaron qué quería decir exactamente con eso. Además, Reuters publicó que nadie tiene muy claro qué quiere decir Trump cuando publica comentarios sobre política exterior en Truth Social. Esto viene de atrás, de aquellas publicaciones en Truth Social que algunos calificaron como de fin de la civilización y que dejaron a los diplomáticos europeos completamente desconcertados. Preguntaron a funcionarios del Departamento de Estado qué significaban, y la respuesta fue, ni idea. Y eso, precisamente, es lo que les preocupaba.
no idea because they were concerned. Is he going to use a nuke? We're kind of vulnerable to. ¿Vas a usar una bomba nuclear? Sabes, somos bastante vulnerables a cualquier cosa que ocurra con Irán. No estamos tan lejos de Irán. Aún así, esta es más o menos la situación. Pero dime, Alexander, ¿qué pasa con todos estos frentes abiertos? Estados Unidos, no es como si, ya sabes, lo hemos comentado antes en este programa, no es como si la situación en Ucrania se hubiera calmado realmente. Parece que ahora hay un impulso hacia Ucrania, hacia Cuba, para intentar conseguir algún tipo de victoria. También hay muchas esperanzas de que las conversaciones con China hayan llevado a una retirada, pero Donald Trump no ha dado señales reales de que vaya a cambiar mucho ahí, salvo por el hecho de que no tienen suficientes defensas aéreas ni misiles para proteger Taiwán. Ni siquiera pueden sacar adelante este paquete por culpa de eso. Así que lo que pasa en el estrecho de Hormuz, Alexander, básicamente se abre aún más. Ahora vemos más actividad marítima, impulsada por Irán, y eso es justo lo que Irán ha dicho que quiere. Quieren plena actividad en la zona, pero bajo su coordinación. Cuanto más se prolongue esto, más posible puede llegar a ser. Quizá no del todo, pero cada vez más posible. Bueno, yo habría pensado que el desastre estratégico definitivo para Estados Unidos es básicamente justo lo que acabas de describir. En otras palabras, que los iraníes lleguen a algún tipo de entendimiento con los demás estados del Golfo Pérsico. Incluso ahora empieza a parecer que los emiratíes están cambiando de postura. Los estados del Golfo Pérsico están perdiendo la confianza en Estados Unidos. Ya no creen que el país sea capaz de derrotar a Irán o de forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Así que se dicen a sí mismos, bueno, ¿quién puede abrir el estrecho de Hormuz? Irán puede, pues hagamos un acuerdo con ellos. Busquemos algún tipo de arreglo en el Golfo Pérsico que beneficie a todos, en el sentido de que podamos enviar nuestros cargamentos de petróleo y que Irán cobre las tasas correspondientes. Y les decimos a los estadounidenses, muchas gracias, pero por favor, váyanse. Ahora bien, ese sería un escenario de pesadilla para Estados Unidos, porque significaría que su influencia en la zona del Golfo Pérsico se ha derrumbado, que Irán se ha convertido en la potencia dominante, al menos en esa parte absolutamente crucial de Oriente Medio. Y por supuesto, Irán forma parte de los BRICS. Así que si Irán logra imponerse, se podría decir que también se amplía la influencia de los BRICS. Por eso creo que los estadounidenses no van a querer que eso ocurra, y tienen varias herramientas para evitarlo. Todas las monedas de los estados del Golfo Pérsico están vinculadas al dólar, por ejemplo, y eso le da influencia a Estados Unidos. Y harán todo lo posible, como dije, para impedir que esto ocurra, y puede que lo consigan. Pero con cada día que pasa, sin que haya señales de una solución, crece la posibilidad de que los estados del Golfo Pérsico digan por fin, ya basta. Puede que los iraníes no nos caigan especialmente bien. Puede que tengamos todo tipo de problemas con ellos. Son un gobierno revolucionario y nosotros somos monarquías conservadoras. Así que eso resulta incómodo. Pero a pesar de todo, tenemos que sobrevivir. Tenemos que hacer negocios. Y eso significa que tenemos que hacer negocios con Irán. Así que esa posibilidad va en aumento. Sí. Quiero decir, también ha habido esto, no sé en qué ayuda en absoluto, Alexander, pero también ha habido actividad de ataques con drones en estos países. Estados Unidos, por supuesto, y el propio Donald Trump lo ha dicho abiertamente, quiere que los Emiratos Árabes Unidos, quiere que los países del Golfo asuman en esencia la responsabilidad de cualquier guerra futura, especialmente los Emiratos, que se han convertido en el gran objetivo, la joya de la corona que está en el Golfo. Pero han sido atacados. Y desde luego, quiero decir, no tenemos pruebas, pero parece bastante probable que no sea Irán. Ha habido actividad de drones casi a diario,
defensas aéreas activadas, según el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que valga eso. Y parte de todo eso da la sensación, o ha dado la sensación, de ser una forma de justificar no solo reanudar la guerra, sino incluso castigar o presionar a los estados del Golfo para que estén dispuestos a retomarla. Aunque quizá no les entusiasme mucho, dadas las consecuencias económicas que acabamos de mencionar. Sí. Exactamente. Creo que eso es probablemente lo que está pasando. De nuevo, yo no veo ninguna razón para pensar que los iraníes tengan interés en reiniciar la guerra a gran escala contra todos esos países. ¿Qué ganarían con hacerlo? Si atacan abiertamente, pierden una de sus mayores ventajas, tanto morales como por cierto políticas, en este conflicto, la de ser las víctimas de la agresión. Da la impresión más bien de que están dispuestos a atacar por su cuenta, y eso da fuerza a la narrativa propagandística sobre ellos, que en particular los israelíes llevan difundiendo, como dije, desde hace al menos 2 décadas. Así que no tiene sentido que Irán quiera otra guerra con todos los estados del Golfo Pérsico. Y puede que efectivamente todos esos pequeños ataques que están ocurriendo sean, como dices, un intento de alguien. Acabamos de ver un artículo desde Israel que dice básicamente que los iraníes van a atacar. Podría ser un intento de alguien por crear la impresión de que eso está a punto de ocurrir. Yo solo mencionaría otra posibilidad, y es que, claro, desde el punto de vista iraní, se podría argumentar, y no estoy diciendo que sea así, por cierto, que mantener cierto nivel de actividad militar en el Golfo Pérsico, mantener una cierta tensión, pero sin llegar a una guerra abierta, puede resultar útil. Les recuerda a los estados del Golfo Pérsico lo vulnerables que son, en el fondo. Mientras que si no pasara nada de eso, se instalaría cierta complacencia, y esos estados podrían volver a su postura natural, que es apoyar a los estadounidenses y a los israelíes. Así que se puede argumentar eso. No digo que sea el caso, porque obviamente no lo sé. No, quiero decir, es un muy buen punto. Y creo que eso lo hace aún, digamos, más sospechoso. Porque pienso que Irán tendría todo, incluso todo el derecho, dado que la guerra... Bueno, hay un alto el fuego, sí, que aceptaron, pero siendo sinceros, casi parece un alto el fuego solo de nombre. Porque Estados Unidos ha mantenido el bloqueo. Ha habido cierta actividad militar en el último mes, más o menos, en el Golfo Pérsico por parte de Estados Unidos. Pero lo que hace que todo esto resulte tan sospechoso, ahora también, es que si fuera cierto que Irán mantiene algún nivel de actividad militar, teniendo en cuenta su historial, siempre ha sido muy abierto con el hecho de que tiene operaciones. Y no sé si mantendrían esas operaciones en secreto. Y aunque lo hicieran, ¿qué impediría a Irán hacerlo? Los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué impediría a los saudíes actuar? Porque en teoría, esos ataques no fueron nada efectivos en Arabia Saudí. Pero en los Emiratos, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha pasado más de unas cuantas veces, ¿qué les impide demostrar que es Irán quien está detrás? Especialmente si hay tanto interés por parte de Estados Unidos e Israel en reanudar la guerra. Y luego están esos informes curiosos sobre las fronteras occidentales que dicen que los drones vienen de allí. Y claro, ahora sabemos que Israel, con ayuda estadounidense, tiene bases clandestinas en Irak, lo que hace pensar que quizá podrían usarse para un ataque así. Pero tal como decías, aunque hay razones que podrían explicarlo, resulta muy cuestionable que exista ese nivel de secretismo y de misterio en torno a todo esto. Bueno, sí, absolutamente. Quiero decir, tienes toda la razón en esto. Estamos hablando de Oriente Medio, y claro, es una región donde, como decía, pasan todo tipo de cosas y nada es exactamente lo que parece. Pero insisto, no veo ninguna lógica en que Irán quiera atacar a los estados del Golfo Pérsico. Sería para Irán perder cierto grado de simpatía internacional. Y tienes toda la razón, por cierto, cuando dices que en términos estrictos, abstractos, morales y legales,
Tendrían todo el derecho a hacerlo, después de que todos esos países se unieran contra Irán y lo atacaran. Pero el mundo no funciona con términos legales abstractos, al menos no de esa manera. A los chinos y a los rusos no les gustaría. No querrían ver a los iraníes actuar así. Y a otros países del mundo tampoco les parecería bien. Sería, como dije, un regalo propagandístico para los israelíes y para los sectores más duros de Washington. Los iraníes son gente extremadamente sofisticada. Creo que eso es algo que hemos visto con mucha claridad en las últimas semanas. No puedo imaginar que quieren un error de ese tipo. No te oigo. Lo siento, te he perdido. I can't hear you. I'm sorry, I've lost you. Sorry, I was muted. I think it's an appropriate time now. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Creo que ahora es un momento oportuno, teniendo en cuenta que Trump ha dicho que está muy preocupado por Irán. Incluso podría no asistir a la boda de su propio hijo para centrarse en otros frentes, en particular el de Ucrania. Has estado siguiendo, por supuesto, los numerosos ataques que Ucrania ha llevado a cabo dentro del territorio ruso, que ahora se han visto complementados por este movimiento de Donald Trump. Un movimiento que, creo, incluso dentro de la OTAN, si es que podemos separar ambas cosas, yo no lo hago. Pero si miramos a los países de la OTAN y a Europa, y cómo han reaccionado ante esto, vemos que Donald Trump dice que va a enviar 5.000 soldados estadounidenses a Polonia. Afirma que lo hace por el éxito electoral de este nuevo presidente. Y claro, esto es una gran señal de alarma para Rusia, teniendo en cuenta que, ¿quién fue? Ushakov, que básicamente dijo que el espíritu de Anchorage ya no existe. Ushakov, who basically said the spirit of Anchorage doesn't exist. He never used those terms, calling it dead. Él nunca usó esos términos. Dijo que estaba completamente descartado. Y luego están esas pruebas nucleares y de misiles que han ocurrido en los últimos días, que son enormes y han puesto muy nerviosos a muchos medios occidentales, sobre todo por el papel de Bielorrusia. Incluyen municiones nucleares, pero claro, también muchas de Rusia y de Bielorrusia dentro de los acuerdos de cooperación. Tienen los misiles balísticos más avanzados, misiles hipersónicos y demás. La situación parece muy mala para Estados Unidos por cómo se han desarrollado las cosas. Da la impresión de que en realidad todo se ha intensificado y casi ha pasado desapercibido porque Estados Unidos lleva tanto tiempo en guerra activa con Irán. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué Trump está enviando 5.000 soldados a Polonia? ¿Por qué Rusia está realizando estos ejercicios justo ahora? Bueno, lo primero que hay que decir es que tienes toda la razón. Esto no va nada bien para Estados Unidos. Estados Unidos no está teniendo buenos resultados en Irán. La guerra de Ucrania, toda la crisis de Ucrania, también va francamente mal. Y Donald Trump fue a China y volvió con las manos vacías, con una advertencia muy seria sobre Taiwán de parte de Xi Jinping resonando en sus oídos. Así que Donald Trump regresa a Washington, está de mal humor, como es evidente, y quiere reafirmarse, demostrar a toda esa gente, a los rusos, a los chinos, que Estados Unidos y él siguen siendo fuertes. Por eso tenemos anuncios como este, sobre el envío de 5.000 soldados a Polonia, y también las amenazas contra Cuba. Creo que, con este presidente en concreto, tengo que decirlo, muchas de estas decisiones y muchos de estos anuncios se toman por impulso, de forma emocional. Los europeos se quedaron completamente sorprendidos con el anuncio del despliegue de 5.000 soldados en Polonia. Y por cierto, también los propios polacos, lo cual es bastante curioso. Así que bueno, todo da la impresión de que, ya sabes, fue algo escrito de repente, como si Trump, enfadado porque nada le está saliendo bien, lo hubiera soltado sin pensarlo mucho. Y ahora mismo está muy enfadado con los rusos, más de lo que la gente se imagina, creo yo. Los rusos, como bien dices, han estado realizando grandes maniobras nucleares. Han empezado a avanzar más en el conflicto, en las líneas del frente. Y Ushakov, de hecho, ha hecho exactamente lo que dijo. Ha destrozado por completo el acuerdo de Anchorage. Quiero decir,
el tema del espíritu de Anchorage es que eso fue una fórmula rusa. Fueron los rusos los que hablaban de ese gran espíritu de Anchorage que según ellos habían conseguido. Ya sabes que Trump y Putin se llevaban de maravilla, que habían llegado a algún tipo de acuerdo y que todo avanzaba. Y ahora tenemos al propio asesor de política exterior de Putin diciendo básicamente que todo eso se ha acabado, que nunca existió, que era una farsa. Los rusos están diciendo también que no tiene sentido seguir con las conversaciones con los estadounidenses y los ucranianos, porque no llevan a ninguna parte. No están consiguiendo nada. Rubio, por cierto, se ha sumado ahora a esa idea. Ha dicho lo mismo, pero una vez más fueron los rusos quienes empezaron a hablar en esos términos. Y luego creo que hay otra cosa que la gente probablemente no está entendiendo, y es que el 29 de abril, Putin llamó a Trump y le dijo, de forma categórica, que si había algún ataque con drones ucranianos sobre Moscú durante el desfile de la victoria, el 9 de mayo iban a responder con mucha fuerza contra el centro de Kiev, y que si alguno de los suyos estaba allí y moría, bueno, ya tenía el aviso. Así que Trump tuvo que echarse atrás también en eso. Y, como dije, se siente frustrado y enfadado, aislado. Quizá eso no sería tan grave, pero ha tenido el desastre con Irán. Y lo que pasó en China creo que tampoco ha ayudado, porque no consiguió de Xi Jinping lo que quería. Hay una expresión que dice que todo está conectado, y es totalmente cierto. Estados Unidos sigue presionando con fuerza en todos los frentes. Su problema es que está perdiendo en todos. Y todo esto ocurre además en un contexto en el que, ya sabes, la administración Trump ha sido muy cuidadosa de no mencionar demasiado a Ucrania en relación con la guerra. Pero todos los demás sí lo hacen. Claro, los Kagans, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Victoria Nuland, ese altavoz de los neoconservadores, cada día alimentan a los medios de comunicación occidentales con la idea de que Ucrania va mejorando, que está ganando terreno en el campo de batalla, que esos ataques en territorio ruso demuestran la debilidad de Rusia. Y parece que todo sigue en esa misma línea de control del relato. Pero ¿cuál es realmente la situación? Porque Vladimir Putin y Rusia no parecen muy afectados. Quiero decir, Rusia recibió a Xi Jinping, a Putin. Bueno, ya sé que fue Putin quien viajó a Pekín, perdón por la confusión, y firmó un montón de acuerdos. No parece que haya ningún tipo de pánico en Rusia, ni en ninguna parte del gobierno ruso. Y sin embargo, escuchamos esas historias sobre la resistencia de Ucrania y cómo está saliendo del bache. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, la realidad de la guerra es que siempre hay altibajos, sobre todo en esta guerra. Es un tipo de guerra distinto al que creo los estadounidenses están acostumbrados. Lo que suele pasar es que, normalmente en verano, hay un periodo de actividad militar muy intensa que dura hasta el otoño. Es entonces cuando se ven movimientos en las líneas del frente, caen pueblos y se capturan posiciones. Después llega un periodo que va desde el otoño, más o menos hasta final de año, y se extiende hasta la primavera, en el que ambos bandos se detienen y recuperan el aliento. Es una época de frío y luego de barro, porque claro, se derrite la nieve, el suelo se vuelve fangoso y los ejércitos tienen que reorganizarse, reequiparse e incorporar más hombres. Y luego, más o menos a mediados de la primavera, las cosas empiezan a moverse otra vez. Estamos justo en ese punto. Ahora mismo estamos en la situación en la que todo vuelve a ponerse en marcha. Y los ucranianos han estado llevando a cabo ataques con drones contra Rusia, que han causado daños, sí, pero ni de lejos tanto como algunos comentaristas podrían hacerte creer. Por su parte, los rusos han estado avanzando, y una vez más, han logrado progresos reales en el campo de batalla. Eso, por supuesto, es lo último que vas a ver reconocido, porque la mayoría de los comentaristas en Occidente basan sus informes sobre lo que ocurre en el frente en la información que les llega de los ucranianos.
The Ukrainians are very slow to acknowledge when Los ucranianos tardan mucho en reconocer cuando pierden posiciones. Siguen afirmando, por ejemplo, que aún controlan parte de Pokrovsk, algo que nadie que siga de cerca la guerra se cree ya. No quieren admitir que los rusos han vuelto a pasar al ataque y están ganando terreno. Y por supuesto, los Kagan y los Nuland tampoco quieren reconocerlo, porque perder una guerra contra Irán ya es bastante malo. Pero perder otra contra los rusos, y además en Europa, es todavía peor. ¿Y qué tan importante fue toda esa oleada de visitas de alto nivel que tuvo lugar en China? Porque Donald Trump visitó China. Después de eso estuvo elogiando, durante todo el viaje estuvo elogiando a Xi Jinping. Parecía que Estados Unidos intentaba atraer a China con miel en lugar de vinagre, y al final salió con muy poco, si es que salió con algo, más allá de entendimientos verbales. Luego Xi Jinping recibió a Vladimir Putin, y de esa reunión salieron más de 40 acuerdos firmados. Y creo que Xi Jinping se va a reunir muy pronto con la RPDC, Corea del Norte, y no parece que eso sea casual. Una cosa que Trump, desde luego, no consiguió de China fue nada relacionado con Irán. Al principio, todo el mundo en la administración decía lo mismo, que iban a presionar a China por el tema de Irán. Pero eso se abandonó muy rápido. Casi antes de que el avión aterrizara, ya lo habían dejado de lado. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esas visitas? ¿Qué significan realmente? Porque parecieron muy relevantes en su momento, pero pasaron enseguida, y casi nadie está hablando de ello. Bueno, lo que eso significa, como mínimo, es que China se ha convertido en el centro mundial de la diplomacia. Y eso es un hecho asombroso, sin precedentes en la historia moderna, que un país no occidental sea el lugar al que van todos los líderes. Es la primera vez que ocurre algo así, que alguien recuerde. Pero los estadounidenses van allí, los rusos van allí. Todos quieren hablar con el líder chino y con la dirección china. Así que eso, en sí mismo, representa un cambio enorme en las relaciones internacionales. Ahora bien, la visita de Trump a China y la visita de Putin a China fueron completamente distintas. La de Putin forma parte de una serie de visitas programadas con regularidad que ya se celebran cada año entre los chinos y los rusos. Normalmente, Putin viaja a China más o menos un par de veces al año. Xi Jinping puede ir a Rusia una vez al año, pero siempre hay grandes acuerdos, muy elaborados, que se discuten y se negocian constantemente. Forma parte de un proceso continuo de desarrollo de lo que hoy es una relación muy importante y muy sólida. La visita de Trump fue completamente distinta. Fue una decisión improvisada, tomada después de su reunión con Xi Jinping en Corea del Sur, en octubre, para hacer una visita, para ir a China. Por lo visto, llevaba intentando que los chinos aceptaran una visita prácticamente desde que tomó posesión. Luego se suponía que iba a ir en marzo, pero tuvo que cancelarlo. Entonces, a diferencia de la visita a Rusia, hubo muy poca preparación, pero aún así, se llevó con él a todos esos empresarios. Duró 2 días. Se hizo muy poco negocio real. Y Trump llegó con todo tipo de expectativas, pensando que habría algún tipo de acuerdo sobre algo. Pero los chinos en realidad le dieron muy poco, salvo una advertencia muy contundente sobre Taiwán. Y como los chinos saben cómo hacer diplomacia, dieron esa advertencia, que por cierto, es la más fuerte que he oído de un líder chino a un presidente estadounidense, en persona. Sí, en persona. Al otro lado de la mesa. Al otro lado de la mesa, con toda la delegación estadounidense presente. Pero los chinos, como hacen siempre, porque son, ya sabes, diplomáticos consumados, endulzaron la píldora. Lo invitaron a un banquete en el gran salón del pueblo. Lo llevaron al Templo del Cielo. Le hicieron una visita por Songnanhai. Pero como dije, nada de eso cambió realmente el fondo de lo que ocurrió.
Yeah, and for those who may not know, Sí, that y is para quienes no lo no sepan, eso no le supone that ningún is esfuerzo a nothing off China. of China's back. Así es como This China is how actúa China operates normalmente. anyway. En So it realidad, really fue was simplemente China just siguiendo su China protocolo going through diplomático their habitual, general diplomatic que de por sí es protocol, bastante very generoso cuando generous se trata de un anyway, and líder, there's a porque leader consideran que la who is mayoría de los socially líderes son significant. So most importantes. leaders actually receive Así que la mayoría de very, ellos reciben un very good trato treatment, muy the muy ones who are bueno, allowed al to go menos and los que by pueden ir China. y los que son invitados. So Por eso, it que esto haya for ocurrido this fue to casi como happen, si it was Estados almost as Unidos if solo the estuviera United States cumpliendo was con el just trámite. going through the motions, Como like you said, decías, it's es very algo históricamente extraordinary inédito precedent que for sea China China to quien be the one acoja to y host tenga en and sus to manos hold esas cartas those diplomatic diplomáticas, cards and sobre todo en the contraste con contrast Rusia y con la with visita de Russia Putin. and then in Putin's visit, but the bigger picture, Sí, Alexander, mira, too, is Alexander, it lo does que feel pasa like es we're que da la entering a sensación moment de que where estamos entrando en we un talked about momento en el Iran que, earlier. bueno, antes hablábamos de Irán y ahora estamos hablando de China y de Rusia. Y parece que estos tres países están cada vez más en una posición en la que, si algo nos enseñó la segunda administración Trump, es que ahora estos tres países están encontrando tanta fuerza que son ellos los que de alguna manera marcan las condiciones y deciden cómo se desarrollan las cosas en los asuntos que consideran importantes. Y creo que esa es una situación muy distinta para Estados Unidos. It is an unprecedented position for the United States to be. Es una situación sin precedentes para Estados Unidos. Quiero decir, lo comenté en una publicación que hice en X. El comunicado chino sobre el mensaje de Xi Jinping a Trump decía que Estados Unidos debe tener cuidado, debe hacer algo. En la experiencia estadounidense, la gente no le habla así a Estados Unidos, no usa la palabra debe, no exige que actúe de una manera determinada. Para los estadounidenses, eso no tiene precedentes. Y sí, claro, tienes toda la razón. Son tres países, China, Rusia e Irán. Rusia ha resistido el golpe de las sanciones, el enorme golpe de sanciones que los estadounidenses le impusieron en 2022. Y está imponiéndose en los campos de batalla. It's prevailing on the battlefields. Iran has absorbed this enormous amount. Irán ha resistido este enorme ataque estadounidense y está imponiéndose en el estrecho de Hormuz. Pero por supuesto, el actor clave, el país más importante aquí, es China. China es ahora el coloso económico, el gigante de la manufactura. Está avanzando en áreas de tecnología. Tiene detrás una capacidad diplomática enorme, algo que no sorprende a nadie que conozca China y su historia. Y cuando hablamos de un movimiento hacia un sistema multipolar, es el ascenso de China la razón por la que esto está ocurriendo. En última instancia, es porque China está ahí. Eso es lo que hace que sea mucho más difícil para Estados Unidos imponerse frente a Irán, frente a Rusia y en muchos otros lugares. Y en este caso, con Estados Unidos frente a China, aunque gran parte de las políticas y de la postura agresiva de Estados Unidos hacia China no han cambiado mucho. De hecho, no sé si has visto los informes, pero ahora hay rumores que vienen del Congreso y del Comité de Asuntos Exteriores, y están diciendo que la razón por la que Estados Unidos no ha aprobado el último paquete de armas para Taiwán no tiene nada que ver con lo que Donald Trump haga o deje de hacer. Es porque en realidad Estados Unidos no tiene las municiones para enviarlas a Taiwán, de todos modos. Y eso en realidad no es nuevo. Muchos de los paquetes de armas que Estados Unidos aprueba están completamente atascados por valor de decenas de miles de millones de dólares, porque esas armas simplemente no existen. Pero ahora se admite que la operación Epic Fury, la guerra con Irán, la agresión contra Irán, los ha dejado tan agotados que ni siquiera están dispuestos a firmar y aprobar esos envíos. Pero creo que esto deja claro que aunque las políticas quizá no cambien, sí vemos que la administración Trump muestra cada vez más reticencia a hacer de China y de la agresión hacia China en el ámbito político una prioridad. Incluso Joe Biden, por muy fuera de sí que pudiera estar en 2023, no tuvo reparos en llamar dictador a Xi Jinping durante la rueda de prensa de la cumbre de la PEC, en la que, por cierto, Xi Jinping estaba presente. Fue una enorme muestra de falta de respeto
pero una que la administración asumió por completo, aunque Antony Blinken pasara un momento incómodo e intentara apartar la mirada. Aún así, esa ha sido la postura, pero Trump se mostró completamente distinto, y su administración también se vio muy diferente durante esa reunión. Y creo que eso dijo muchísimo, muchísimo. Oh, it's a huge amount. I mean, Biden also insulted Xi Jinping. Quiero decir, Biden también insultó a Xi Jinping en un discurso ante el Congreso, en uno de los discursos del Estado de la Unión, lo cual para mí es aún más sorprendente. Trump, en cambio, nunca fue precisamente tímido a la hora de ser muy grosero y agresivo con China. Y ahora el presidente de Estados Unidos va a China, halaga a Xi Jinping, lo llama un gran líder y todo eso, pero vuelve con las manos vacías. Es un contraste extraordinario y una demostración clara del cambio en el equilibrio de poder. Y por supuesto, quiero decir, si Estados Unidos dijera que no va a suministrar armas a Taiwán porque no quiere verse envuelto en un conflicto con China, bueno, eso sería una postura política firme. Pero que Estados Unidos diga algo así como, bueno, no vamos a suministrar armas a Taiwán porque no las tenemos, me parece sinceramente una confesión increíble de debilidad. Pero una vez más, esa es la situación en la que está Estados Unidos. Y ya lo hemos visto durante la guerra de Ucrania. En ninguna guerra en la que haya participado hasta ahora se había quedado sin armas. Eso nunca había pasado. Pero ahora sí, empezó a quedarse corto de armamento durante la ofensiva ucraniana de 2023 y básicamente han dejado de suministrar armas a gran escala a Ucrania. Se han quedado sin armas frente a Irán, lo cual, en cierto modo, es aún más humillante. Y por supuesto, enfrentarse a China con los arsenales agotados es algo extraordinario. Sí, es algo extraordinario. Y aquí está el informe real. En realidad, fue el secretario interino de la Marina, Ondo Hertz, quien dijo ante el Subcomité de Asignaciones del Senado que por ahora están haciendo una pausa para asegurarse de que tienen suficientes municiones para la operación Epic Fury. Así que está vinculando directamente este paquete de armas, que por supuesto ha provocado la ira de China. Han dicho, no hagáis esto. Es un gran error, solo empeorará las relaciones. Trump no ha tomado ninguna decisión al respecto, ni su administración. Pero ahora estamos viendo la verdad sobre por qué se ha producido el retraso. Mira, nos quedan unos 5 o 10 minutos, Alexander. Quería preguntarte tu opinión sobre esto. Mucha gente, por todo lo que ha pasado con Irán y todo lo que acabamos de comentar, está bastante preocupada por el tema de los BRICS, por ejemplo. Sobre todo por la guerra en Irán, aunque también podríamos hablar de lo que está ocurriendo en general en el mundo. Hemos visto cómo muchos países nuevos se están incorporando a los BRICS, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que están jugando a mantenerse en medio. Pero sobre todo, los Emiratos y también la India están adoptando una postura un tanto ambigua que podría debilitar a los BRICS tanto a corto como a largo plazo. Pero ahora que ya hemos hablado un poco, parece que en realidad siempre fue así, que Rusia, China y ahora Irán iban a avanzar hacia un mundo multipolar mucho más rápido que otros países. Y me pregunto si ves algún motivo para ser optimista respecto a mecanismos como los BRICS, que podrían seguir creciendo de alguna manera simplemente por lo que está ocurriendo sobre el terreno, en la realidad, más allá de lo político. Creo que mucha gente sigue preocupada por las aspiraciones políticas de sus miembros, ya que sigue siendo una organización basada en el consenso, aunque la verdad esté bastante lejos de que exista un consenso real dentro de ella. Verás, yo siempre he tenido una visión un poco distinta sobre los BRICS que la mayoría. Es decir, escribí un artículo allá por 2015, hace ya más de 10 años, en el que decía que la relación central, la relación clave, es la que existe entre China y Rusia. Son las dos grandes potencias que están en el centro de este sistema. No quieren llamar a su relación una alianza,
porque no quieren asumir compromisos mutuos que luego puedan volverse en su contra. Y, al mismo tiempo, tampoco quieren parecer aliados de forma visible, porque una alianza se define por tener enemigos. Y no quieren que todo el mundo, por ejemplo, la India, que quizá tenga sus diferencias con China, u otros países que puedan tenerlas con Rusia, se sientan intimidados por el hecho de que exista, digamos, una alianza ruso-china abiertamente declarada. Así que los chinos y los rusos lo que han hecho es trabajar de forma constante. Este es un análisis que hice en 2015 y sigo manteniéndolo. Han trabajado de manera coherente para profundizar y reforzar su relación. Y para ocultar lo que realmente está ocurriendo, han tejido toda una red, un entramado de otras organizaciones e instituciones a su alrededor. Así que, por ejemplo, los BRICS, obviamente, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la OTSC, y así sucesivamente. Pero una de sus razones fundamentales es desviar la atención del hecho de que la relación central es entre los chinos y los rusos. Ahora bien, dicho esto, no estamos exactamente en el mismo mundo que en 2015, y creo que con el tiempo, los BRICS han adquirido una realidad mayor de la que tenían entonces. Y creo que aún así, sigue conservando parte de esa cualidad un poco indefinida de la que hablé en aquel artículo que escribí en 2015. Y eso resulta útil para todos los miembros, porque les permite discrepar en algunas cosas y avanzar en otras. No se quedan bloqueados en lo que quieren sacar adelante por culpa de sus desacuerdos en un tema concreto. Su principal prioridad ahora mismo es resolver sus sistemas de financiación, buscar formas de esquivar el dólar. Y está claro que los chinos y los rusos están hablando de eso. Una de las personas que acompañó a Putin a China fue, por ejemplo, la presidenta del Banco Central de Rusia. Es decir, por eso estaba allí. Y los indios también están muy activos en todo esto. Coordinar los sistemas de financiación es algo muy complicado y hay que idear todo tipo de fórmulas que realmente funcionen. Y aquí volvemos al tema de los estados del Golfo Pérsico, porque ya dije que todos tienen sus monedas vinculadas al dólar. Eso le da a Estados Unidos una gran capacidad de influencia y de presión sobre ellos. Pero claro, ahora que quizá empiezan a preocuparse por la posición de Estados Unidos, eso les da más motivos para buscar otras formas de organizarse. Y eso podría incluir incluso a un país como Emiratos Árabes Unidos. Así que, en cierto modo, se puede ver que el grupo BRICS, tal y como es, juega a favor de sus propias fortalezas. Y la gente no debería malinterpretar sus aparentes debilidades. BRICS no es la OTAN, no es la Unión Europea, no es el G7, no es ninguna de esas cosas. Creo que ese es un punto muy acertado, sobre todo teniendo en cuenta que, vamos, ¿qué más claro puede estar? Especialmente en el caso de China y Rusia. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que son el punto central, por su tamaño, su peso económico, su importancia y su posición en el mapa, por muchas razones. Pero ambos son muy transparentes en la forma en que actúan en el escenario internacional. Así que siempre parecía inevitable que el desarrollo de su relación, y por supuesto, cómo eso los refuerza, tuviera que ver no solo con sus propias necesidades de crecimiento, sino también con el hecho de que, si son más fuertes, si avanzan más rápido, se vuelven automáticamente más atractivos como socios y como actores globales en todos los frentes. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Así que puedo imaginar perfectamente un escenario en el que China, Rusia y ahora Irán, y cualquier otro país que decida subirse al carro, avancen en esa dirección y se fortalezcan. Por eso, más países, quiero decir, hecho en Arabia Saudí 2020, o como se llame, 2020 y pico, tienen una oficina en Shanghái dedicada a ellos. Han cubierto sus apuestas de forma enorme y han apostado mucho por China. Así que sí,
Creo que ese es el movimiento que está ocurriendo en el mundo. Y cuanto más caótico y lleno de crisis se vuelva Estados Unidos, y más fomente todo tipo de inestabilidad económica y de otro tipo, creo que eso no hará más que acentuarse. Por tanto, lo que debemos observar con atención es cómo reacciona Estados Unidos ante esto, y por supuesto, cómo reacciona Europa y quienes sigan vinculados a Estados Unidos. ¿Algún comentario final? Bueno, eso ha introducido efecto dicho. No, well, first of all, that was perfectly Alexander, said. I completely agree with that. I think that is exactly right. I think Estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que es exactamente así. Y por cierto, pienso que el año 2026 podría resultar realmente importante. Quiero decir, hemos tenido y vamos a tener acontecimientos que se desarrollen en Ucrania también. De eso estoy seguro. Además, podríamos encontrarnos con una situación económica importante en Europa y quizá también en Estados Unidos a finales de año. En Europa hay grandes fragilidades políticas. En Alemania, en Inglaterra, en el Reino Unido, mogras. Y Estados Unidos no tan acord para afrontar este Brexit. it's hitting out in every direction. It's now going to sort of go against Cuba, which is small and little. Ahora parece que va a ir contra Cuba, que es un país pequeño, frágil y vulnerable, porque en realidad no puede imponerse en Ucrania, ni en Irán, ni frente a China, ni en Taiwán, ni en lugares de ese tipo. Pero enfrentarse a Cuba no resuelve ninguno de los problemas de Estados Unidos. Solo hace que el país parezca aún más el matón, el elefante descontrolado que básicamente tú decías que era. Así que este es un momento importante, una situación en la que Estados Unidos admite que se está quedando sin armas, una situación en la que no logra imponerse ni siquiera en una guerra contra una potencia de segundo nivel como Irán, una situación en la que su liderazgo tecnológico está siendo cuestionado como nunca antes. Sí, este es, sin duda, un año muy importante. Well, this is a very important year indeed. All very well said, Alexander. It was great to be with you. I want to make sure everyone Muy bien knows dicho, that your Alexander. YouTube channel Es un placer estar contigo. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu canal de YouTube está en la descripción del vídeo para que puedan echarle un vistazo, igual que al canal de The Duran. Así que todos deberían, si no lo están ya, que seguro que muchos del público sí lo están, pero si no, suscribíos, revisad todo el trabajo de Alexander y dadle al botón de me gusta antes de iros. Gracias a todos los que enviaron un super chat, os he puesto en pantalla. A los moderadores y a todos los que habéis visto el programa, dadle al me gusta antes de salir, que eso ayuda mucho al canal. Es el fin de semana del Día de los Caídos. No haré directos, pero sí subiré algunos clips originales durante el fin de semana. Pero Alexander, ¿quieres decir algo antes de que cierre la transmisión? Es un auténtico placer estar aquí en este programa, Dani, y espero, si no te importa, recibir otra invitación pronto. Ah, claro, muy pronto sin duda a todos. Vale, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Adiós. See you again soon. Bye-bye.